Y esa experiencia con Alejandro Sanz había sido la experiencia de soñar alto e ir a por ello. Que lo hago. Y cuando tienes ese propósito que es más grande que tu miedo, al final te permite decir, no pasa Lo de nada. esto, ¿sabes? No pasa. Cuando nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad, nos hacemos valientes a los ojos de los demás. Estuve 9 días en la UCI, estuve 4 operaciones en 5 días, a vida o muerte, Que era la comida, pañal, o sea, era todo de la noche a la mañana. más, Me venía mucho esa experiencia de Alejandro Sanz, de tantas veces que me dijeron que no, y yo sabía que sí, y yo dentro de mí tenía la sensación de que sí. Si emprendiste para dejar huella, si quieres atraer a una audiencia comprometida y tener resultados sostenibles, quédate. Empieza Toca la Fibra, el podcast de Gloria Marsé sobre comunicación comprometida, emprendimiento sostenible y lo que fluya, para que tu marca deje huella y tu comunicación también. Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de emprendimiento y marca personal, pero vamos a hacerlo desde un enfoque diferente. Vamos a centrarnos en la parte motivacional, en cómo podemos afrontar esas vicisitudes que tenemos en el camino del emprendimiento, cómo podemos ver la vida de manera más optimista y que esa filosofía, nos ayude en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa. Vamos a hablar de cómo convertirnos en una persona valiente, en una atrapachispas. Y lo hacemos con Ami Bondía. Ella es oradora, ella es mentora de valientes y tiene ya 4 libros publicados en los que habla de marca personal, de valentía y de afrontar la vida con esa filosofía positiva y de atrapachispas. Empezamos. Hola Ami, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo, Gloria. Me apetecía muchísimo. Llevamos ya tiempo ahí intentando cuadrar. Lo hemos Vaya, conseguido, así que vamos a darlo todo. mil gracias. Bueno, cuando se emita esta entrevista ya estará a la venta tu cuarto libro. Hablaremos ahora después de él. Porque además tus libros, además de compartir en ellos conocimientos profesionales, también nos sirven de irte conociendo, ¿no? Es como cada libro nos muestra un poquito de ti. Entonces, si te parece, vamos a hacer ese repaso desde el primero, desde ese café con Chan. Háblanos de Sami, que, bueno, pues como yo, ¿no? Tenía las paredes forradas con pósteres de Alejandro Sanz, em, que se planta en su casa, que años después consigue convertirse en una persona de confianza de su ídolo. Cuéntanos un poquito todos esos años y cómo los plasmas en ese Café con Chan, en ese primer libro. Mira, yo era como un poco como tú decías, de la generación de los 90, es decir, que Alejandro Sanz era el artista de moda por excelencia en aquel momento y yo pues era muy, muy, muy fan desde que lo descubrí, porque me quedé eclipsada por él. Entonces, pues como estabas diciendo, todas las paredes de mi habitación forradas con pósters suyos, iba a todos los conciertos, no me perdía nada. Y bueno, llegó un momento en el que, bueno, así rápidamente te cuento, pero tuve Mm. la oportunidad de conocerle porque fui a su casa, porque una fan me había dado la dirección, que yo no sabía si era de verdad o no, estaba en Madrid y yo soy de Valencia, pero convencí a mi familia. El caso es que nos fuimos todos a Madrid, nos plantamos en esa dirección y tuve la maravillosa suerte de que cuando me planté en la puerta de su casa empezó a caer un diluvio universal y gracias a ese diluvio, pues Alejandro Sanz, que estaba dentro de la casa, se asomó por la ventana por el ruido de la lluvia y entonces me vio. Y yo le vi a él. Claro, entonces aquello fue como, ostras, qué fuerte, porque está y a ver qué pasa. Y efectivamente, pues ni 2 minutos tardó en abrirse la puerta de la casa y bueno, era una persona que trabajaba con él, me recibió y me dijo, espérate que ahora vendrá él y ya está contigo. Y bueno, y fue increíble, se portó de maravilla, me firmó, nos hicimos fotos. Y hasta el punto que yo dije, bueno, ¿y cuándo voy a volver a tener a Alejandro Sanz tan cerca? Entonces dije, oye, mira, de Perdidos al Río, con la osadía de los 16 años, pues le dije, Alejandro, ¿te puedo invitar a un café? Y el otro yo creo que debía pensar, bueno, esta niña que me está contando, ¿no? Pero bueno, está acostumbrada a estas cosas y me dijo, hoy no va a poder ser, pero te prometo un café. Entonces, sí, como siempre digo, yo esa promesa me la tomé muy, pero que muy en serio, hasta tal punto que dije, yo quiero volver a verle. O sea, esta promesa está sobre la mesa, ese café me lo tengo que tomar. Pero yo no quiero volver a verle como fan. Yo quiero trabajar con él, quiero descubrir el mundo de la música del artista que pone la banda sonora a mi vida.
descubrir a la persona que hay tras el personaje. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, ¿y qué hago yo para poder trabajar ahí si no canto, si no bailo, si no tengo ningún contacto en el mundo de la música? Y entonces, bueno, ahí buscando, y al final dije, pues ¿sabes qué? Que a mí me gusta la comunicación. Y veo en la tele que hay personas que se llaman periodistas que les hacen entrevistas a este tipo de personas. Digo, pues ya está. Ajá. Así que me metí a estudiar periodismo porque yo quería hacer una entrevista a Alejandro Sanz. Terminé la carrera y fui especializándome en la industria de la música. Terminé la carrera y entonces hice un máster en industria de la música. Trabajé en el Festival Viña Rock, que ya era que no era el tipo de música pop que a mí me gustaba, pero la cosa era, ya soy colega de Alejandro Sanz. Hasta que llegó un día que resulta que en ese máster que yo estaba haciendo te dan la oportunidad de hacer prácticas en distintas empresas y había muchas empresas muy chulas, pero no estaba la que a mí me gustaba. Y es que yo, desde los 16 años, desde que lo conocí en la puerta de su casa, todos los años mandaba 2 currículums a su oficina de management. Ese currículum, pues al principio ponía estudiante de instituto, después estudiante de primero de periodismo, licenciada en periodismo, experiencia en el Viñarrock, máster en industria de la música. Es decir, que cada vez tenía más foco y más foco, pero la respuesta siempre era la misma. O sea, cero, no me respondían. Entonces ya he llegado a este punto que yo digo, yo es que ya lo tengo todo, o sea, es que ahora tiene que ser mi momento porque yo ya siento que además no me podía, o sea, me podía formar, pues que yo sentía que ya estaba preparada, ¿no? Para esto. Así que dije, pues me voy a Madrid y yo estaba en Barcelona en ese momento estudiando este posgrado y lo voy a entregar en mano. Y fíjate cómo son las cosas, pero es que justo cuando estaba a la boca de metro de la oficina de RLM, que es la oficina de management de Alejandro Sanz, que iba a entregar ese currículum, me suena el móvil, a mi buen día, digo, sí, sí, soy yo, tenemos una pila de currículums tuyos desde hace 10 años, te llamamos de la oficina de management de Alejandro Sanz y tenemos un puesto de becaria, ¿te interesaría? Bueno, la Imagínate. siguiente pregunta, que fue la más sorprendente, yo creo, o respuesta, la respuesta sorprendente para la chica la de recursos humanos que me llamó, porque me dijo, bueno, ¿y cuándo te puedo conocer? Y yo le dije, es que estoy aquí, o sea, es que estoy a 3 minutos. Claro, aquí ya te voy a pensar, esta chica, yo ya no entiendo nada, o sea, vive aquí acampada, pero bueno, el caso es que me dijo, vente y te hacemos y te conocemos. Y nada, y la verdad es que hubo entrevista, hubo conexión, entré de becaria, después al poco me hicieron asistente del departamento de comunicación y llegó un día que yo no me lo esperaba porque llevaba solo un año trabajando allí y me ofrecieron ser jefa de prensa de Alejandro Sanz. Me dijeron, mira, eres muy joven, no tienes experiencia, pero te vemos siempre con una ilusión, o sea, como muy, muy apasionada por lo que haces. Y lo que hablamos a veces, no, yo hablo también en mis charlas de la actitud, o sea, la Mm. actitud con la que hacen las cosas. Me faltaba experiencia para un puesto como lo que me estaban ofreciendo, pero ellos valoraron en mí esa ilusión y esa pasión con la que todo lo hacía. Y así, con 25 años, me convertí en su jefa de prensa y nada, y empezó un periplo que con sus idas y venidas, porque han habido distintos momentos intermitentes, Ujú. pero la primera gira fue en el 2007 y la última gira fue en el 2020 con la pandemia. Como digo, han habido idas y venidas, han sido 3 giras internacionales, pero sobre todo, lo que yo siempre digo de esta experiencia, más allá de la gente que conoces, de tener la oportunidad de estar al lado de tu ídolo, ¿no? Y de, eh, bueno, y de alguien como él, ¿no? Que al final pues tiene un carisma muy especial, pero sobre todo lo que a mí me enseñó es que con foco, con tenacidad, con esfuerzo y con pasión, los sueños a veces se pueden cumplir. Entonces eso lo llevo grabado en vena y me ha ayudado para muchas cosas en mi vida, para muchos retos en mi vida. Y esta es la historia de un café con Chan. Fíjate que quién puede pensar, ¿no? Desde fuera que qué suerte, ¿no? De ser una super fan a jefa de prensa, pero es que no es suerte, ¿no? Son muchos factores, entre ellos el trabajo, la perseverancia, la ilusión, ¿no? 10 años, es que al final, claro, pues suerte, pero cuando dices, bueno, 10 años son en esas edades, además, entre los 15 y los 25 años, o sea, hay que tener mucho foco, ¿no? En definitiva, y también aguantar muchos, a ver si sientas la cabeza, que ya no eres una niña, eso, bueno, pues eso es No. imposible, tal, y bueno, y ahí la fe, a día de hoy ya tengo mucha más, claro, he tenido esta experiencia que de repente te da una solidez, ¿no? Es como, me han dicho que no y a mí me da igual porque yo sé que sí, sí dentro de mí está el sí, pero en aquel momento yo no tenía una otra experiencia anterior, entonces muchos momentos de soledad y de decir, ¿por qué siento yo que este trabajo es para mí? O sea, ¿por qué siento? Es que me nacía. No podía dejar de luchar por algo que quería,
pero ya te digo que cuando tienes a todo el mundo y nunca has tenido una experiencia previa, pues, en fin, bueno, pues esa ha sido la historia. Y qué importante no contar con apoyo, ¿no? Porque tú siempre dices que en tu casa siempre te han apoyado, te han dicho, tú tienes alas para volar alto, lo que quieras lo puedes conseguir. Qué importancia rodearte, ¿no? Que, que te impulsa. O sea, es esencial. De hecho, yo creo que, o sea, gran parte de haber llegado donde, a cumplir mis sueños ha sido en parte porque yo he tenido la suerte de tener unos coaches a mi lado que siempre han creído en mí. Yo recuerdo la frase de, si tú crees que eso es para ti, o sea, a por ello. Entonces eso siempre, pues me ha dado alas, me ha dado alas. Y al final es lo que llaman el efecto Pigmalión. Rodéate de gente que crea en ti más que tú en ti mismo y llegarás hasta el infinito y más allá. Así que sí, muy importante. Y llega un momento, ¿no? Pues que todo eso, esa vida que en un momento soñabas, pues ves que ya no es para ti, ¿no? Ese ritmo de vida ya Mm. no te compensa, lo dejas y acabas con un máster, ¿no? De cooperación al desarrollo, colaboras con una ONG y te centras en los proyectos de educación, ¿no? Es como un Mm. cambio, pero dices, vale, este es mi camino. Sí. Pues mira, todo esto viene por, me salta, porque te he contado la versión reducida, ¿no? De la historia de un café con Chan, pero efectivamente hay un momento cuando en mi primera gira, yo hago una primera gira internacional súper intensa que disfruto muchísimo, pero cuando estoy a punto de cumplir 30 años, pues yo tengo una crisis, la llamada crisis, hay gente que de los crisis de los 40, pero a mí fue crisis de los 30, con 40 no he tenido, he tenido con 30. Porque era la sensación de tener, o sea, un trabajo que me encantaba, que era mi sueño, pero tener vida personal cero, porque yo no podía tener pareja, por supuesto, familia en algún momento era impensable porque era una manera, un estilo de vida que no daba cabida. Y yo veía también a las personas, pues, jefes, ¿no? Que podía tener por delante y no, o sea, no era una vida que te permitiera una estabilidad, o sea, que el futuro que me esperaba tampoco era, no me permitía ese equilibrio. Entonces yo continué mi trabajo porque me encantaba, no quería escuchar esa vocecita interior. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no escuchas esa vocecita interior, al final el cuerpo te da señales porque hay un desequilibrio interior. Entonces a mí me pasó que me dieron las fechas de la siguiente gira internacional, yo no quise escuchar esa vocecita interior que estaba dentro y que me decía, no, porque otra vez embarcarte 2 años donde estás, aparte es que no es que te vayas a Miami, a México, no, es que estás cada 2 días cambiando de país. Eso es maravilloso durante un momento de tu vida, pero después no tienes raíces de ningún tipo. Entonces me subí a un avión, a mí me encanta viajar, bueno, y me dio una crisis de ansiedad que me ahogaba, que me faltaba, pues eso, el aire, fue muy desagradable, me asusté y entonces dije, Vale. vale, hasta aquí. Entonces ahí fue ese parón, fue una sorpresa para todo el mundo cuando lo dije, también muy, muy difícil para mí, porque yo no tenía otros sueños, yo no tenía un plan B, no tenía, aparte al irte de forma voluntaria, pues no tenía paro tampoco, vamos, la prestación por desempleo, en fin, que me iba con una mano delante y otra detrás sin saber qué hacer, perdida en un pozo oscuro y en un desierto. Y ahí, vale, en ese momento, que al final es cuando uno más aprende, cuando uno está en esos momentos de más oscuridad, mm, dije, intentaba pasar mucho tiempo conmigo misma sola y me preguntaba, ¿y qué quiero? O sea, ¿por dónde puedo tirar? ¿No? Y eso era una pregunta en bucle que me hacía. Y nunca llegué a tener una respuesta clara, pero sí que tuve la sensación que necesitaba lo que yo digo, pues como humanidad. Y humanidad significa, cuando tú estabas en las giras de Alejandro, se vive muy deprisa. O sea, estas agendas, a veces a 1, 2, 3, 5 años vista, de planificación de la vida de tu artista, pero al final es la tuya, porque tú Claro. llevas ese ritmo. Y necesitaba un poco pues los ritmos biológicos, los de los seres humanos, que no es vivir todo el día a futuro, es, o deberíamos hacerlo, vivir en el presente, con un ritmo más slow, con dar más importancia a las emociones, porque al final ese ritmo era tan frenético que ahí no cabía ni ponerte enfermo, ni tener cumpleaños de amigos a los que quieres ir a ser, ni navidades, ni nada. O sea, el lado más humano que te hace a ti ser, pues eso, más emocional, no tenía cabida. Tú entras dentro de un plan de negocio y el resto te lo gestionas tú como puedas. Así que
ahí dije, ostras, pues yo creo que algo de ONGs, ¿no? En fin, irme a la otra punta. Imagino. Algo de ONGs me va a mí a sentar muy bien, se dice por mí, ¿sabes? Para gestionar mi propia, pues eso, como digo, desequilibrio emocional. Entonces me metí a un máster de cooperación, relaciones internacionales y cooperación al desarrollo. Me gustó muchísimo, me sentó de maravilla. Conocí a personas, ya tanto profesores como alumnos, con unos intereses muy humanos, ¿no? Que al final en otro mundo a veces el negocio tan duro se olvida lo que debería, cosas que Ya. son importantes, ¿no? Y a raíz de ahí entré a trabajar en una ONG que era de turismo responsable, pero bueno, yo llevaba la parte de comunicación y también de proyectos, liderazgo de proyectos, y entonces tenía que viajar, no con el ritmo de antes, pero viajaba pues a Guatemala, Perú, El Salvador, y me involucraba en proyectos educativos con niños. Para luego, si me gustaban y los consideraba aptos, ya para los voluntarios se los ofrecíamos. Y la verdad es que fue muy revelador para mí. Yo que pensaba que nunca más iba a tener un sueño, otro sueño, vamos, pensaba que ya Sí. estaba como en dique seco. Sentía que, vale, sí, soy muy afortunada porque he cumplido un sueño, pero también un poco desgraciada porque lo he cumplido demasiado pronto. Tenía Ya. 20, cuando lo cumplí 25 años, pongamos 30 cuando me lo dejé, y hay gente que tarda más, o sea, lo descubre más tarde y lo cumple más tarde y tienes como más disfrute, ¿no? Pero yo sentía, digo, ya, como que el propósito de mi vida ya está, y entonces esto, y me equivocaba. O sea, Alejandro Sanz había sido una etapa muy importante de mi vida, un escalón muy importante de esa pirámide que estabas, bueno, pues ascendiendo de alguna manera, pero mi propósito lo descubrí ahí, en ese mundo, con los niños, pues en estos países, ¿no? Porque me di cuenta que en la educación está la semilla de los sueños. Y esa experiencia con Alejandro Sanz había sido la experiencia de soñar alto e ir a por ello. Pero no había sido porque el sistema educativo me diera alas, todo lo contrario. Claro. Normalmente el sistema educativo te mete en una cadena de montaje, inglés, matemáticas, lengua, pero llega una edad, deja de soñar. A mí me lo dijeron varias veces, deja de soñar, búscate un trabajo con salida y entra al sistema de producción, ¿no? Pero entonces ahí me di cuenta que no, que ahí en esos niños es donde puedes poner esa semillita, y dije, pues no sé cómo, pero yo me quiero dedicar a la educación, quiero poner mi granito de arena para educar de una manera que ayude a las personas a descubrir sus sueños, eso es lo primero, hacernos preguntas, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? Y cuando ya descubres qué sueño es el tuyo, que vibra con la persona que eres, qué herramientas, porque hoy en día tenemos más herramientas que nunca, desde la marca personal, desde las tecnologías, todas estas cosas, las habilidades de comunicación, todo esto es lo que nos va a abrir las puertas para que ese sueño se cumpla. Así que a día de hoy, lo descubrí en ese mundo de las ONGs, de proyectos educativos, es donde descubrí que mi propósito era precisamente ese, poner un granito de arena a una nueva educación que empodere a las personas a descubrir sus sueños e ir por ellos. Por eso me llamo, a día de hoy me gusta decir, cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Pues digo, yo soy impulsora de valientes. Me gusta sacar el coraje que todas las personas tienen dentro. Impulsora de valientes, perseguidora de sueños, ¿no? Sí. Atrapachispas, porque hablamos, ¿no?, de que la educación es la semilla de los sueños y también dices mucho que la marca personal es la herramienta para cumplir los sueños, ¿no? ¿En qué momento ves esa conexión y dices, ¿no?, hablando también del ese seguimiento por los libros, mundo de valientes, ¿no? Esas herramientas y actitudes para el éxito. ¿En qué momento ves la relación de marca personal, Ujú. éxito, valentía? Sí, mira, yo lo de la marca personal lo descubro cuando yo, después, mientras estaba trabajando en la ONG, yo me meto a hacer una tesis doctoral en comunicación con psicología. A mí la psicología siempre me ha encantado, entonces decidí hacer un mix de cómo la buena gestión emocional nos ayuda a comunicar mejor. A raíz de, yo lo hice también porque me gustaba ya la educación, sabía que quería dedicarme a ello, y la tesis doctoral la hice básicamente porque lo que quería era dar clases en la universidad y era pues la papeleta que necesitas para entrar en la universidad. Entonces, a raíz de hacer esta tesis doctoral, entro en contacto con una disciplina que aquí en España había muy poquito escrito, que era la marca personal. En Estados Unidos, pues ya estaba en los años 90, arranca en Estados Unidos, pero aquí en España, estamos hablando del 2010 más o menos, estaba empezando, había muy poco, era muy teórico los libros que habían. Y de repente yo digo, pues yo
me doy cuenta que la marca personal no es otra cosa que 3 fases: autoconocimiento, mirar hacia adentro, descubrir tu talento. Cuando ya sé quién soy a través del autoconocimiento y qué quiero, qué estrategia voy a seguir para cumplir esos sueños que me marco. Y tercera, comunicación. Cuando me conozco, sé qué quiero y cómo conseguirlo, es cómo lo comunico. Claro, esas 3 patas que se llaman marca personal, no solo es la herramienta para cumplir las metas, los sueños, es lo que es lo que yo había hecho durante pues, esos 4 años de la primera etapa con Alejandro Sanz, lo que hace un manager. Yo lo había además aprendido de la mejor manager de habla hispana que tenemos, que es Rosa Lagarrigue. Entonces, claro, estar cerca de una persona que ya lo que hacía era descubrir el talento de un artista, ver cuál es su valor diferencial, establecer un plan de carrera y finalmente saber comunicarlo. Digo, pues yo lo que voy a hacer es escribir un libro, que es el que hemos hablado antes, Un café con Chan, cómo cumplir sueños con personal branding, que combinaba esa historia personal con las fases de la marca personal y empezar o sea, y de esta manera que cualquier persona, no hace falta que sea un artista, pueda aplicar estas pasos de la marca personal a su propia carrera y cumplir esas metas que se proponen. Entonces, bueno, ahí empieza este periplo de escribir, ¿vale? Escribo este café con Chan y después de este libro, de Un café con más pregunta por Mundo de Valientes, Mundo de Valientes llega porque ya empiezo, a raíz de ese primer libro, me llega una nueva reinvención profesional que no estaba en mi mente. Yo creo que nadie nace diciendo, yo voy a ser conferenciante. O sea, esta profesión nadie la dice, también es relativamente nueva aquí en España. Pero a raíz de mi primer libro me empiezan a ofrecer dar conferencias, que a mí al principio me da un corte tremendo y yo digo, madre mía, pero ahí, ¿a qué voy a contar yo aquí? Me pongo muy nerviosa, además hablando en público. Pues ahí fue un nuevo clic, porque esa experiencia de compartir al final vivencias, cosas que para mí han sido importantes, y que de repente hay gente que te diga que le ayudan, pues bueno, da un giro a mi carrera. Veo que el tema de las conferencias es algo que me da mucha satisfacción, porque no deja de ser la manera de llegar a mucha gente con un mensaje que está muy bien conectado con esa misión que te decía, ¿no? De poner un granito de arena en esa nueva educación. Pues la divulgación es un camino. Entonces me meto a divulgar, a ser a dar mis primeras conferencias. Y ahí, claro, te metes y, bueno, hay que seguir creciendo. Había sacado Un café con Chan y me llega, o sea, y empiezo a pensar en un nuevo libro. En ese nuevo libro que empieza ya en mi mente, me quedo embarazada de mellizas que vienen en un parto súper prematuro, nacen con 28 semanas, o sea, a los 6 meses y medio. Y ahí, claro, era la era prepandemia, pero ya había bueno, pues había ya esta sensación, una sensación que en las anteriores décadas no existía, que es la de la incertidumbre. En esta época, en 2017, ya vivíamos con la incertidumbre de, bueno, pues las tecnologías ya estaban a la orden del día, la globalización, y hoy estoy aquí, mañana estoy allá, una sensación que luego tras la pandemia se ha radicalizado, pero entonces, claro, se junta este mundo en el que vivíamos todos, esta sociedad incierta, con un parto prematuro, con estas niñas que nacen, mis hijas que nacen a los 6 meses y medio, y con una incertidumbre que yo vivo a nivel personal, con mis hijas, de supervivencia muy fuerte, y que a la vez me despiertan una admiración tremenda, porque eran tan pequeñitas, pesaban 1 kilo, o sea, justo, o sea, 1 kilo 150, 1 kilo 20 la otra. Y las veías como esas ganas de vivir, ¿no? Y de tirar para adelante, a pesar de cosas que iban pasando por el camino, porque siempre pasan cosas, ¿no? Estuvieron casi 2 meses en la UCI. Entonces, bueno, pero ahí estaban las pequeñas, pequeñitas, pero luchando, luchando. Y aquello me inspiró muchísimo. Entonces, mis libros siempre busco esa unión entre lo personal y lo profesional y lo teórico, porque al final me gusta hablar de cosas que experimento de alguna manera. Así que esa experiencia del parto, de la incertidumbre en estado máximo, de verlas a ellas cómo tiran para adelante, me inspiró mi libro Mundo de Valientes, herramientas de actitudes para el éxito en la era digital, llevado, ¿vale? Hay parte de historia personal, como hago siempre en todos los libros, pero todo esto está llevado al mundo incierto en el que vivimos y te doy herramientas donde hablo de marca personal, de creatividad, de habilidades comunicativas, de la tecnología, gestión emocional, la inteligencia emocional, la mentalidad, obviamente, que te van a ayudar a que pase lo que pase, la incertidumbre que haya, que es la con la que convivimos, sepas coger las riendas de tu vida. Y así llegó
Mundo de Valientes y sí, pues ahí está, mi segundo hijo literario, Mundo de Valientes. Y comentabas que estaba en hablar en público te ponía nerviosa, ¿no? Esas herramientas te ayudaron también a ti a cómo superar ese miedo a hablar en público. Mira, más que esas herramientas, sí, o sea, yo me ponía muy nerviosa. Más que esas herramientas, las herramientas las descubrí a raíz del problema que tenía que encontrar cosas que me ayudaran, ¿vale? Entonces, las fui descubriendo esas herramientas, pero sí que había algo que me ayudó mucho y que yo creo que esto es maravilloso, cuando tienes propósito o una sensación de misión, de por qué lo hago, cuando tienes ese propósito que es más grande que tu miedo, al final te permite decir, no pasa nada, ¿sabes? No pasa, tiro para adelante, porque esto me tira de mí y mis ganas de intentar, en este caso, ayudar, porque ya te había dicho que cuando hice la primera conferencia, estaba aterrada, mucha gente vino y me dijo, es que me has inspirado, me has ayudado. Claro, eso te da una fuerza interior de decir, ostras, da sentido al final. No hay nervio que me pueda frenar. Si yo puedo ayudar a alguien con la experiencia, la sensación más bonita que de sentido, ¿no? De sentido de tu profesión. Entonces digo, no pasa nada, o sea, para adelante, para adelante. Y por supuesto, y eso siempre ha estado en mí, creo que ha sido por mi familia, no soy una persona muy crítica conmigo. O sea, en el sentido de, no me sale bien, no me ha salido bien, es que es la primera vez que lo hago, es la segunda vez que lo hago, no me torturo, que yo sé que esto es una cosa que mucha gente lo hace, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de que eso no me ha acompañado, entonces siempre soy benevolente, decir, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido con pues la experiencia que tengo, con los recursos que tengo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? Que como o sea, yo misma no me boicoteaba, tiraba para adelante, pues cada vez te vas entrenando y en ese ibas, como todo, la experiencia es un plus, iba mejorando y además en ese camino iba descubriendo herramientas que a mí me ayudaban, que son las herramientas que me comentabas, a la vez de aprender a hablar en público desde cursos que empiezo a hacer para hacerlo, hasta mi propia experiencia me va dando cuenta de cómo gestionar los nervios, pues mira, me funciona esto, me funciona lo otro, y luego a nivel de comunicación, pues como digo, formarte, saber qué necesitas, empezar con un gancho, cerrar con un gancho, hacer preguntas a la gente, todo eso, ¿no? Pues todo eso al final, esa suma de curiosidad por mejorar en tu trabajo, de aprender y de la propia experiencia, es lo que me hizo que a día de hoy, o sea, para mí salir a un escenario es de verdad pues un regalo hasta tal punto de que yo he salido muy enferma, con fiebre y tal igual, y es que te subes ahí y es como que se evapora, que es lo que dice Ken Robinson de el elemento, ¿no? Conectar con tu elemento, conectar con algo que es más fuerte que tú, que te hace como conectarte con la vida y fluir y convertirte en un canal y se te olvida, luego bajas de ese escenario y entonces ya te viene todo, todos los males, ¿no? Pero bueno, sí, 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 así fue Mundo de Valientes y la experiencia con el tema del hablar en público. De hecho, tienes varias formaciones, ¿no? Una también está enfocada en hablar en público, porque además de conferenciante también eres mentora. Sí. Tienes una comunidad, ¿no? La comunidad de valientes. Y ¿Cómo, que ahí estás tú, además, ahí estoy yo, Gloria. cómo nos ayudas a mí? Mira, yo siempre digo que lo hago desde distintas maneras, ¿no? Ahí, como estabas diciendo, está la parte más individual, que es mentorías one-to-one, que ahí es un trabajo pues muy al grano. A mí también es verdad, y tú lo sabes, Gloria, que me gusta ir muy al grano en el sentido de no me gusta la gente decirle, no, empezamos con una sesión y ya Ah, terminaremos algún día en infinito, ¿no? A mí me vale. gusta decir, son 3 sesiones. ¿Sabes? Donde yo te voy a enseñar todo lo que sé, yo te digo que si te pones las pilas, ¿sabes? Si lo aplicas, te va a funcionar. Que a partir de ahí luego tú quieres que revisemos cada X tiempo, tal, pues lo hacemos. Pero a mí me gusta el trabajo intensivo y muy concreto, ¿no? Y eso, como sabes, lo hago así. Eso en el one-to-one. Y luego tengo otras maneras de hacerlo pues, a nivel de formación. Tengo la Academia Mundo de Valientes, que ahí hago, a veces una vez al año suelo hacer el programa Método Zenit de marca personal, donde pues en grupo damos una formación para que cada uno, para trabajar nuestra marca personal. Y luego siempre, para las 24 horas del día, los 365 días, están los cursos online bajo demanda, ¿no? Y entonces ahí tienes de hablar en público y de marca personal y de marca personal artística. Entonces ahí cada uno pues puede hacerlo a su ritmo, tiene ejercicios, tiene tal. Así que bueno, esas son mis maneras a nivel de, bueno,
Esto a nivel del público en general. Mm. Luego también trabajo mucho con empresas y, bueno, y las conferencias, ¿no? Así que bueno, así, ahí vamos, ahí vamos. ¿Hay algún punto en común en las personas que llegamos a ti? ¿Qué es lo que más nos cuesta a la hora de trabajar nuestra marca personal? Mm. Mira, sí, por eso se llama Comunidad Mundo de Valientes, porque yo creo que la gente que viene a trabajar conmigo de alguna manera vibra conmigo, si no te vas a trabajar con otra persona. Entonces tenemos todos unos valores, ¿no? Y es natural, al final, en este caso, cuando alguien que me quiere contratar viene a mí, es porque esa persona conecta con mis valores y es muy fácil que yo conecte con ellos, porque compartimos una base. Entonces, es una base, te voy a decir primero lo que nos une y luego las dificultades. Vale. Lo que nos une es que la gente que viene a mí viene con ganas. O sea, puede ser que venga de un momento de dolor, de algo que ya no quiere más, quiere un cambio y tiene la voluntad, o sea, viene con ganas. No viene porque fulano, o sea, no viene obligado de alguna manera, no, es una decisión personal que es muy grato para mí trabajar con personas así, porque al final la voluntad está y para mí eso lo es todo. Entonces, eso es lo que nos une, aparte de una filosofía de los sueños, si se puede, también con foco, con tenacidad, esfuerzo, pero sí me caigo y me levanto, entonces ese es el tipo de gente que me viene. Eh, ¿Vale? Eso es lo bueno, o sea, que tenemos, pero luego la debilidad, que yo trabajo tanto con hombres como mujeres, pero vienen muchas mujeres, o sea, hay una tendencia más a mujeres, y es que este problema que voy a decir, que si bien lo tienen todos, pero la mujer más, y es ese miedo a exponernos, a realmente el autodiálogo que antes creo que he nombrado de una manera un poquito así Mm. rápida, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, el juicio que nos hacemos, somos muy críticas con nosotros y a lo mejor lo haces muy bien, pero tu voz te dice, es que no está perfecto, es que esto tendría que, síndrome del impostor, ¿no? ¿Para qué? O sea, hay otros que lo hacen mejor. Cuando realmente tienes formación, tienes a veces también experiencia, pero no lo vemos, nos quedamos en esos miedos a exponernos al juicio, al sentirme, me siento pequeña, la autoestima, ¿sabes? Hay que trabajarla. Entonces, hay mucho de trabajo de autoestima y también de aprender a relativizar, de que no pasa nada, o sea, que las cosas solo ocurren cuando nos tiramos a la piscina, que si te equivocas, ¿qué más da? O sea, porque la mayor parte de las veces lo que se gana siempre es mucho más que lo que se pierde. Que no te ha salido muy bien este vídeo, que no lo ha visto nadie, pues genial, si no lo ha visto nadie no tiene ningún impacto, pero tú lo has intentado y si sí que se ve y si sí que te entra alguien de cliente, ya éxito, ¿sabes? Entonces, entonces hay que trabajar un poco esas inseguridades, darse cuenta que las cosas, los caminos solo se hacen cuando uno se va lanzando a la piscina, ¿no? Y va aprendiendo. Nadie nace sabiendo cosas, hay que moverse. Nos da miedo, ¿no? Mostrar que somos vulnerables. Sí. Sí, sí, totalmente. Cuando al final hablan, pues eso es algo he estudiado, que Amy Cuddy, que es una americana, que de hecho tiene un TED maravilloso, que habla del poder de la vulnerabilidad. Y ella nos habla de esto cuando nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad, nos hacemos valientes a los ojos de los demás. Y esa valentía se traduce en admiración, en conexión, en honestidad, y por tanto todo esto se traduce también en te contrato a ti, sea lo que sea como que te quiero que te contrate para una empresa, sea como que eres freelance y tus servicios nos contratan, porque queremos estar cerca de gente que admiramos, que nos inspiran y eso lo da a aquella persona que se atreve a abrirse y a mostrar la vulnerabilidad, como hablábamos. Por eso decía, ¿no? La importancia de la marca personal, ¿no? Sí, Para todo. correcto, correcto. Para tener una marca personal potente, siempre hay que bajar a las profundidades que es el autoconocimiento y eso no siempre es fácil porque mirar hacia adentro nos hace ver cosas que a veces nos asustan, porque cuando ves cosas que chirrían entre la vida que llevas, por ejemplo, y lo que realmente sueñas, cuando lo ves, ¿qué haces? Pues lo que tendrías que hacer es un cambio. O sea, y cambiar nos asusta, porque a veces es desde cambiar de pareja hasta cambiar de trabajo, hasta cambiar de ciudad, y esto tiene un impacto, pero al final, cuando uno está en paz, la paz la tiene cuando está en el sitio que quiere estar y siente como tiene que sentir, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay que hacer ese viaje. Yo creo que hemos venido aparte a este mundo también a conocernos y esa es la aventura
que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida y pasa por ahí, por mirar hacia adentro. Y entonces lo que hablamos de la autenticidad, la marca personal, también aparece en el tercer libro, ¿no? Atrapachispas, más enfocado ya a un público juvenil, sobre todo, ¿no? Pero también Sí. esa marca personal, esa fábula, ¿no? Para conseguir tus sueños, que creo que iba a haber una segunda parte, pero hace 2 años, ¿no? La vida te cambia radicalmente, ¿no? Te da un aviso fuerte y te dice, no, el siguiente libro no va a ir ahí, ¿vale? Totalmente. De hecho, como te estabas diciendo, yo escribí en la pandemia 2 libros, uno que era, se llamaban igual, Atrapachispas. Uno era la versión juvenil y otra era la versión adulta. El objetivo del infantil, como tú has dicho, juvenil, era guiarles para descubrir sus sueños a través de una fábula. Era muy, muy visual, aparte de muchos dibujos y tal y cual. Y luego había otra versión adulta que era, tenía que ver mucho con el aquí y el ahora, el aprender a no vivir en el futuro, sino vivir en el presente. Por tanto, era como un estilo, o sea, de motivación, de conectar contigo, de un estilo de vida. Mm, Claro, cuando me pasa lo que estabas contando, que me cambia la vida, que es que me pongo enferma, tengo una mediastinitis, que es una enfermedad, en mi caso de origen desconocido, una bacteria que entró por la garganta, bajó a pulmones, corazón, hasta ser una sepsis, una infección global, que aquello se tradujo en estar estuve 9 días en la UCI, estuve 4 operaciones en 5 días, a vida o muerte, respiración asistida, me llevaron al coma. Es una enfermedad que tiene una mortalidad del 70%. Entonces, y que me pasó de la noche a la mañana, que yo cuando me empezó a doler la garganta, era febrero, con lo cual pensaba que era porque era invierno y me dedico a curioso. hablar. Mm, Fui a urgencias y me mandaron para casa porque dijeron que era una faringitis y que dejara de quejarme, básicamente. Y entonces, bueno, ya en el momento que me meten con una ambulancia al hospital, ya entro en todo este proceso. Y al despertar, bueno, al principio no entiendes nada. La primera sensación, sabes, que tienes es claro, no controlar nada. Estamos otra vez en la locura, en la incertidumbre, y solo puedes confiar en los médicos, sabes, en que estás en las mejores manos. Pero, bueno, una vez ya, en mi caso, pasa esa primera etapa donde creo realmente poco dependía de mí, o sea, realmente estás en manos de médicos, confiar en que tu cuerpo pues sea fuerte, que te hayas cuidado, que te hayas, ¿sabes? Para que sea fuerte para tirar para adelante, pero en ti poco en ese momento puedes hacer. Pero sí que es cierto, entonces relájate, ¿no? Claro, tú Lo en que ese no puedes momento hacer nada, no no podías puedes hacer hacer nada, nada. no podías moverte, Acéptalo, estabas intubado, no acéptalo, puedes hacer absolutamente nada. no puedes hacer nada. Pero es cierto que una vez ya te bajan a planta, aunque yo en mi caso siempre estaba con un pie en la UCI, porque siempre el problema que tenía mi infección es que hasta que no descubrieran qué bacteria la había generado, no podían darme una medicación para curarla. La única manera que tenían para limpiar la infección que me iba cayendo por todo el cuerpo era abrirme. O sea, era muy arriesgado cada operación porque era la zona del corazón, pulmones y tal. Entonces, claro, pues me bajan a planta porque también era la UCI, pues es muy heavy y tiene un precio muy alto a nivel también de salud, de físico, y porque yo me quedé atrofiada, o sea, yo cuando abrí los ojos solo movía los ojos, me había quedado paralizada. Al llevarte al coma, entiendo que es por ahí, a mí nunca me han dado una explicación, pero entiendo que al Sí. llevarte al coma tus funciones vitales la llevan a la mínima expresión y el cuerpo se atrofia enseguida. O sea, perdí toda movilidad, solo los ojos, entonces me tenían que dar la comida, pañal, o sea, era todo de la noche a la mañana. Es que yo 9 días antes había estado, bueno, el día antes de entrar con la ambulancia, había estado en una conferencia en Canarias. Y 9 días después que me bajan a planta, me encuentro que no me puedo mover, solo muevo los ojos y dependo de todo el mundo. Pero bueno, pues como te estaba diciendo, la única manera que tenían era abriendo para limpiar. Mm, Afortunadamente, llegado ya un momento, no sé decirte cuánto tiempo, pero no descubrieron nunca qué bacteria había sido, pero sí encontraron un poco como la familia de la que era. Y a través de una medicación de amplio espectro, se fue controlando. Y vale, entonces, pero lo que te quería contar era que cuando estaba ya en planta, ahí empiezas tú a tener cierta sensación de algo puedo controlar. Eh, Porque la cosa es, lo primero, yo creo que la primera pregunta es, ¿dónde pongo la mirada? ¿En lo que tengo o en lo que me falta? Si lo pongo en lo que me falta, fatal. O sea, porque me sentía que me había perdido todo.
Pero si pongo la mirada en lo que tengo, teniendo en cuenta que tenía una mortalidad de un 70% esta enfermedad, que el día que me lo dijeron casi me da un patatús, porque yo no fui consciente, de repente dices, ostras, es que resulta que soy súper afortunada. O sea, en lugar de soy una desgraciada que me ha pasado esto, es que soy súper afortunada, que soy de las pocas personas que ha sobrevivido a esta enfermedad. Claro, cuando le cambias la mirada, empiezas a sentirte afortunada y empiezas a decir, ostras, pues si... Y ahí así que también te vuelves un poco mística, ¿no? Y pues si Dios, si la vida me ha dejado estar aquí, no puedo, ¿sabes? No puedo no luchar o no ver qué tengo que hacer para salir de aquí. Y a partir de ahí entro en otra fase de para adelante, para adelante. Y, por ejemplo, fue muy curioso, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Y de repente, como, aparte fue como un momento lúcido, lo único que puedo hacer para salir de aquí es comer, porque es verdad que no tenía hambre, ¿sabes? Pero digo, me da igual. Lo único que puedo hacer es comer para estar fuerte y entrenarme. Yo llamo a entrenarme a rehabilitarme, pues intentar mover los dedos, con mi familia que me cogieran las piernas, e ir moviéndome poquito a poco, porque claro, estaba totalmente paralizada. Pero para mí, comer y moverme, entrenarme, hacer rehabilitación, eran las claves. Digo, tengo que ir más rápido porque también me sentía muy débil. O sea, ellos llevaban muchos días sin comer, todo el tiempo en la UCI. De hecho, antes de que me metieran, llevaba sin comer porque me dolía tanto la garganta que no podía comer, no dormía. Entonces era un cansancio tan grande el que tenía que me veía muy, muy, muy débil. Entonces digo, sentía siempre, digo, tengo que intentar ir más rápido. O sea, porque entre la enfermedad que me deja polvo y las medicaciones que me están dando, que me, Lo que dices. ¿sabes? Claro, no, digo, pues, ¿qué puedo hacer yo que me sienta sana? O sea, pues comer y descansar y rehabilitarme. Y esas tres, esa triada de éxito. Y me lo tomé muy, pero que muy en serio. Y me fue ayudando, ¿eh? Me fue ayudando, celebré cada pequeña cosa, que cogía una cucharita y me conseguía metérmela en la boca, aunque se me cayera a la mitad, éxito, ya cogía la cuchara. Entonces, celebrar cada pequeña meta, rodearme de personas, mi familia, que pues ya se ha hablado que son super power, tal, pero aún así venía gente, desde médicos, incluso amigos, solo con la cara que ponían cuando me veían, que yo ya dije, Dios mío, pero yo cerraba los oídos. Era en plan, o sea, los médicos a veces, es que te vas a quedar fatal, ya verás tú qué secuelas. Sí, porque, tío, hay gente que te viene con todos los mensajes. Pues oye, yo no sé, pero yo creo que fue algo ecológico de supervivencia, pero mis oídos hacían pam y se cerraban. No lo escuchaba. Y cuando venía alguien, algún médico, que también la sabía, es que había, pues como en la vida, ¿no? Hay de todo. Y venían y decían, eres fuerte, o sea, ellos me veían joven. Yo digo, qué bien, eres joven, eres fuerte. Ya verás que, y con esa mentalidad que tú tienes, ya verás que vas a volver a ser la que eras. Ostras, a mí eso me da una fuerza y entonces me quedaba con esos mensajes. Y esos eran los que los iba convirtiendo en mis bastones para tirar para adelante. Para más Inri, simplemente por sumar un detallito más, se me quedó una cuerda vocal parada. A mitad de, cuando ya estaba en planta, fíjate, de repente, no puedo hablar, me quedo muda. Y iba y resulta que se me había quedado una cuerda vocal parada y pensaban que se acaba de romper por todas las tratamientos, bueno, las operaciones, que me habían cortado el nervio que permitía el habla. Entonces, si eso era así, no iba a poder volver a hablar. Mira, yo me recuerdo que dije, bueno, esto ya me supera. O sea, entonces, no me lo contéis ahora. Yo no podía hablar, era bastante incómodo, pero daba igual. O sea, porque mi prioridad, aparte, era muy clara. Lo primero era mejorar respiración, tema pulmonar, porque si no respiras, mal asunto. Mm. Quitarme todo, pues primero fue respiración asistida, pero bueno, después fue la mascarilla, después te ponen como unas gafitas que llaman como un hilito ahí, un cablecito, y al final nada. Entonces, lo primero fue recuperar la respiración, después la recuperación física, ponerme fuerte, y ya, ¿sabes? Perdón. Cuando yo dije, bueno, ya le llegará el turno a la voz, porque entre mis prioridades es hasta después. Y el día que me llegó el turno a la voz, pues fíjate, fue la más complicada para mí, porque no veía, o sea, lo físico se recupera rápido. Tú entrenas, o sea, yo entrenaba y al día siguiente ya empezaba a ver resultados. Ya empezaba a ver que lo que antes no podía hacerlo, ya podía hacerlo. Entonces sentía que sumaba, que cada día avanzaba. Entonces eso era un motor muy grande. Pero la voz no. La voz, entre que los médicos me decían, varios me dijeron, "Oh, te vas a tener que reorientar profesionalmente,
bueno, o sea, hay que convivir con esto. A lo mejor dentro de un año o más se puede ver una operación, pero aún así dedicarte a hablar no porque te vas a fatigar. Bueno, entonces el hecho de no ver resultados, pero sí que me dijeron, lo primero es logopedia. Entonces busqué, estuve con distintos foniatras, logopedas, otorrinos, y al final empecé a trabajar con bueno, estuve con 5 logopedas, pero la última llegué a ella porque me habían dicho que era de cantantes de ópera y tal, y yo dije, eso me gusta. Y con ella, ¿no? Pues ya empecé a ver resultados, pero tardó tiempo, ¿eh? Y ahí tuve yo mis bajoneras, ¿no? Porque cuando no ves y no sabes, vives con la incertidumbre, pero aún así, como te digo, una vez más, me venía mucho esa experiencia de Alejandro Sanz, de tantas veces que me dijeron que no, y yo sabía que sí, y yo dentro de mí tenía la sensación de que sí. Entonces decía, voy a trabajar, nunca dejé de buscar, de hecho encontré un logopeda un otorrino en Viena que había tratado a Ainhoa Arteta, la cantante de ópera, que solo el hecho de ponerme en contacto con él por su web, o sea, es que no llegué ni siquiera a ir, me dio una información y una esperanza que no me la habían dado. Y a mí eso me dio una fuerza también. Y poquito a poco digo, están pasando cosas en mi voz, lo noto, o sea, aunque a lo mejor el oído no era, pero yo notaba cosas y mira, bueno, pues la he recuperado totalmente, tengo la alta completa de todo, no requiero de ninguna visitas a ningún médico ni nada, he vuelto a ser la de antes, por fuera, pero por dentro, claro, son experiencias que te transforman. Porque te Sí, diste cuenta que tenías herramientas, ¿no? Dentro de ti para afrontar sí, el miedo, la incertidumbre, ¿no? Y mm, ponerlas en práctica. Wow. sí, Y sí, claro, sí, por eso el cuarto libro, pues, iba a ser diferente, ¿no? Ya no sí, tiene sentido. correcto, correcto, es lo que pasó. Ya ese libro que se había quedado, saqué el de Atrapachispas juvenil porque era pues era otro enfoque, pero el otro decidí pararlo, que estaba ya en la imprenta. Decidí pararlo porque digo, ¿cómo voy a defender yo ahora en entrevistas un libro que me da la sensación que está caduco, que viene de otra era, cuando yo, este libro nuevo empieza diciendo algo así como que tenía la visión de un tuerto, cuando la vida sin muerte no es, es que es la globalidad. La vida existe porque existe la muerte. Entonces, el día que se me cayó esta venda con un latigazo, pues ahí vi otra realidad. Entonces, claro, el otro libro era la del tuerto, visión del tuerto. Entonces, este nuevo es al menos la visión que a día de hoy tengo, que a mí, pues claro, no puede no transformarte una experiencia así. Y es un libro muy especial pues porque me siento en celebración, ¿no? En celebración de la vida y creo, de repente, como que, bueno, ya que me ha tocado vivirlo, pues que he sacado tantas cosas y que sigo. O sea, aparte siento que quedan tantos aprendizajes que los sigo, o sea, que estoy en el proceso, bueno, en ese libro lo que hago es compartir, pues, desde las herramientas que a mí me ayudaron en momentos, pues eso, de estar en un pozo, de ver luz y de creer en ti y de pues eso, transformar ese problema en una oportunidad, hasta, o sea, muchas herramientas de ese tipo, hasta, bueno, pues hábitos para tener una mentalidad sana que te ayude también en los momentos más complicados, o no, porque esto te ayuda a cumplir metas, Claro. sueños, pero también te ayuda a salir de momentos más oscuros. Más personal Sí, y es que hemos tenido y, aquí una intervención que acaba de venir mi hija, pero nada, bueno, se ha visto borroso, no se le ve ya. no se le ve la carita. Que te preguntaba a mí si también este cuarto libro tiene esa dualidad, ¿no? De parte personal, de la que hemos hablado, y también parte profesional. Sí, sí, sí. ¿Qué herramientas? Está en mi estilo siempre de escritura. En este caso también sigo el mismo, incluso formato que con Café con Chan, que son dos partes. Una primera parte que es esta historia, el storytelling de cómo viví yo este proceso de la noche a la mañana, todo está tan campante y de repente, uy, qué dolor de garganta! Y de repente te despiertas en la UCI, que bueno, llena de cables y tu vida se cambia por completo. Y una segunda parte que ya es qué aprendí y qué herramientas me ayudaron a transitar todo esto. Genial. Pues nada, ya para acabar, bueno, tú eres periodista, ¿no? Como hemos dicho, sabes el poder de las palabras, la importancia de tener claro qué quieres comunicar, para qué lo vas a hacer. De hecho, ¿no? La última parte de
de la marca personal, es decir, Ujú. ¿qué claves darías a las personas en esta última parte para que sepan cómo comunicar? En qué han de focalizarse. Ujú. A nivel de comunicación, ¿no? Me estás preguntando a nivel de qué podemos hacer. Mira, yo siempre creo que para tener una buena comunicación, que creo que ya ha salido de la conversación, es conocerte. No puedes comunicar de una manera honesta, que conecte, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Conectar con los demás a través de las palabras. Es difícil, te diría imposible, conectar con esa fuerza si tú no te conoces. Solo quien se conoce es capaz de poder llegar al corazón de otros. Entonces, eso sería ese viaje interior. Si quieres ser un buen comunicador, deberíamos de hacerlo. Y bueno, a partir de ahí ya yo te diría que hay dos herramientas que yo creo que son muy importantes. Teniendo en cuenta que vivimos en este mundo que va tan rápido, hay que saber comunicar de una manera clara, directa y concisa. Y aquí dos herramientas. El elevator pitch que llaman, esto los emprendedores lo tienen muy integrado, saber decir en menos de un minuto quién eres, qué aportas de valor y cómo te pueden encontrar, ¿no? Entonces, sería pues entrenarlo, o sea, que cuando te pregunte lo que digo, no te vayas por las ramas. Así que esto se hace, nada, cogiendo papel y lápiz y escribiendo pues 4 o 5 líneas para que cuando te pregunten, tú seas capaz de responder de una manera que enamore a la otra persona. Y la segunda herramienta es fenomenal. Has enamorado a la otra persona cuando te ha conocido y te ha dicho, quiero una cita contigo, quiero una reunión contigo. En esa segunda encuentro que tienes, ya lo tienes que, el primero te lo ligas, en el segundo lo enamoras. Y lo enamoras a través del storytelling, que es un poco lo que, bueno, mis libros no dejan de ser storytelling. Pero nos lo llevamos al terreno profesional y es precisamente saber contar tu historia profesional de qué haces, por qué te dedicas, sí, en definitiva poner en valor quién eres a través de una historia que narre cómo has llegado aquí, qué es tu pasión. Y cuando lo cuentas de esa manera, vas a dejar un recuerdo, una huella bonita, ¿no? En la mente de los demás, mucho más recordable, porque estás utilizando el poder de las historias para llegar a los demás. Entonces yo te diría que en primer lugar te conozcas y a partir de ahí, como mínimo, esas dos herramientas, elevator pitch y storytelling. Y con eso ya, y bueno, luego obviamente no podemos dejar de un lado las herramientas digitales, todo lo que sea las redes sociales, pero trabajándolas desde esa honestidad que solo ocurre cuando nos conocemos. Y en ese conocimiento también está el conocer nuestro valor diferencial, que es lo que hacemos visible en nuestras redes, en nuestra manera de conectar con los demás, esencial en un mundo tan globalizado. Así que yo creo que con esto, pues bueno, al menos unas herramientas podemos llevarnos. Nada, si quieren profundizar más, pues es que vean tu web, que tienes diferentes formaciones para ayudarles. Y ahora sí, para acabar a mí, si nos puedes compartir una frase Ujú. inspiradora, un mantra, o tuyo o de alguien, que tú te repitas cada día, bueno, repitas, ¿no? Que recurras a él y que crees que le puede ayudar a otras personas que están emprendiendo. A mí, yo me lo repito mucho, ¿no? Y está muy en la filosofía de vida de lo que yo hago, que es, el mundo es de los valientes. El mundo es de los valientes. O sea, al final, las que, si tú, yo creo que tenemos bueno, que tenemos una vida, que sepamos, y vas a sentir la sensación de que te ha valido la pena cuando hayas sido valiente. Cuando te saldrá mejor o te saldrá peor, pero lo has intentado. No nos quedemos con el qué hubiera pasado si, ¿no? Hay otra frase, ¿vale? Que me gusta mucho también me ayuda, que es quien tiene un porqué siempre encontrará el cómo, que es de Nietzsche, ¿vale? Y es maravillosa porque al final si tú tienes ese propósito, creo que hablamos al principio, tienes un propósito, vas a encontrar la manera de llegar a ello. Pero primero es conócete para descubrir ese propósito y será tu fuerza, ¿no? Para tirar. Pero bueno, que el mundo es de los valientes y que a por ello. Ah, ¿crees que hay que ir con el sí por delante entonces, al sí a todo? Con el, A todo, o no, poner el a pero también, todo porque a veces no. decimos sí, pero, y nos quedamos como anclados en el pero, ¿no? No sé si hay que ir más con el sí por delante a las Es que yo oportunidades. distingo, mira, un buen amigo que se llama Manuel Feijóo, él siempre dice, toda gran aventura comienza con un sí, y yo soy súper pro a eso. Si a ti te vibra, sí siempre, sí, aunque no sepas cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí a todo lo que esté alineado con tu esencia, todo lo que esté alineado con tu sueño. No a todo lo que no está alineado con ello. Porque si no, o sea, ese no está relacionado con la asertividad, con aprender a poner límites.
porque piensa que a veces cuando la gente te dice, ay, ¿me puedes hacer esto? ¿Me puedes hacer lo otro? Y tú, y como nos han enseñado a ser, bueno, pues condescendientes y, Mm. vale, no, no me cuesta nada, no me cuesta nada, no me cuesta nada, te está costando tus sueños. Cumplir sueños requiere de mucho foco y de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Esto es como todo, no es que le digas que no a todo el mundo. Quien te lo está pidiendo, oye, es tu pareja, es tu hijo, es tu amigo del alma, gente que sí, o sea, lo primero, yo soy muy, lo primero son las personas que quieres, pero no a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, porque decir que sí a la otra persona es decir que no a tu sueño. Así que aprendamos asertividad en ese sentido. Pero todo lo que esté o sea, vibre con tu sueño, sí, 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 siempre. Nos quedamos con eso, Ami. Un placer. Mil gracias por tu generosidad. Lo mismo digo, Gloria, tenía muchas ganas de esta charla y nada, te lo agradezco infinito a todos los oyentes y volemos alto y a soñar sin miedo. Gracias, Ami. Un abrazo. Un Chao. abrazo, hasta luego.